nuestra entrevistada esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social del MIDES. ¿Cómo te va? Hola, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Queremos compartir contigo los resultados de esta encuesta de nutrición, de desarrollo infantil y salud, pero antes me gustaría tocar un tema que nos impactó a todos, que fue en el día de ayer, papa que asesinó a su beba de tan solo 5 meses, que conmocionó al país, donde los vecinos no salían de su indignación, de dolor. ¿Cómo reacciona el MIDES ante este tipo de situaciones, teniendo en cuenta también que en la encuesta habla de las situaciones de violencia también que se dan? Bueno, sí, a ver, el hecho es aberrante, doloroso. La muerte de un niño, de un bebé, ni que hablar, en las condiciones además en las que se da, habla de que tenemos una sociedad que realmente los adultos hay adultos que necesitan otros apoyos, sobre todo mentales, porque realmente un padre llegar al punto de hacer eso con un bebé, ¿no? Con lo indefenso que es. Bueno, la encuesta además nos arroja ahí que la violencia es algo que prevalece, si bien baja de medición en medición. Estamos casi en un 50%, hasta 47% de tipos de violencia sobre niños de 0 a 4. O sea, el solo hecho de hablar de disciplinamiento y violencia en esa franja etaria, en ese momento de la vida, es inadmisible. Casi 50%. 47.1. En el 2018 eran 52. Bajó 5 puntos porcentuales, pero eso igual a nosotros no nos deja conforme, porque estamos hablando de una cifra que es altísima y que además en estos temas viene aumentando la violencia intrafamiliar. Tenemos datos país como los que arroja el CIPIAB en el INAU, que son anuales y que nos muestran que el incremento de la violencia, del abuso y del maltrato sobre los niños y adolescentes va en aumento. Y además estamos en un caso también de la llamada violencia vicaria, ¿no? Donde hay violencia de género en el hogar, se escuchan las discusiones contra la madre y también se actúa en represalia de la madre con los niños, ¿no? Es la violencia más extrema que se puede tener sobre una mujer, herir o matar a sus propios hijos. Absolutamente. Es de total repudio, de cuestionamiento de todo lo que estamos haciendo, no solamente desde el Estado, sino como sociedad. O sea, yo lo decía el otro día en un congreso que se dio el fin de semana de infancia y adolescencia. Necesitamos cambiar esa mirada y esa práctica y ese trato de los adultos hacia los niños. Hay una violencia que nos está llegando en todos sus niveles, pero sobre todo en el seno familiar. O sea, no podemos admitir esto. Tenemos que lograr estar más cerca de estas familias que tienen determinadas vulnerabilidades. Yo solicité información para ver si esa familia está en el marco de algún programa de seguimiento del ministerio. Aparte el tema de la beba, hay un niño de tan solo 4 años que el relato de los vecinos que contaba exactamente lo que padecían la mamá y él, parte de su hermanita. Este es el desenlace tal vez de muchas vivencias que tuvieron esa familia en el seno familiar, ¿no? Entonces, lo importante que es fortalecer los acompañamientos a las familias. ¿Y había acompañamiento en este caso? ¿Se tiene información de que existiera algún tipo de intervención con esa familia? Porque seguramente cuando estas cosas se escuchan o hay una presencia, o a veces en la propia escuela se detecta cuando los chicos tienen algún tipo de alteración de conducta que puede inferir una situación de violencia. ¿Se estaba interviniendo ya o no? ¿Esta familia estaba por fuera de lo que es la situación? Yo solicité ayer, cuando me enteré de la noticia, porque tomé conocimiento por los medios. Y bueno, me están preparando un informe para saber cuáles eran las redes territoriales que estaban acompañando a esta familia y si efectivamente se encontraba o en un programa nuestro de forma directa o de forma indirecta, porque era prestador de alguna asistencia además. Pero bueno, lamentablemente estamos viviendo estas situaciones que son las que nos cuestionan todo, ¿no? Sí, claro. Nos cuestionan como sociedad, nos cuestionan las acciones que hacemos desde la política pública, pero que nos tienen que además generar tal rebeldía que haga que redoblemos el esfuerzo por estar más cerca de quienes se encuentran en situaciones de mayor riesgo, como es el caso de esta mamá de estos niños, claro, y que tiene un desenlace muy doloroso. Y cómo el entorno y el contexto también tiene que cooperar en denunciar, porque a veces la mamá por distintas razones no termina denunciando, y es difícil intervenir puertas adentro de una casa también, ¿no? Si no se obtiene la información por otra vía.
no es fácil. No, no es fácil y después además cuando se obtiene la información los tiempos a veces no se acompasan totalmente. con la realidad, porque digo, mientras hacemos una denuncia, mientras eso pasa a un plano judicial y ese niño o esa familia sigue viviendo en un hogar donde hay violencia, donde hay un maltrato, donde hay una afectación y que desenlaza de esta manera, quiero tener el informe realmente para ver si existía alguna intervención específica en esta familia. Y de no existirla, bueno, ahí hay que Por eso, ¿y si replantear existía? Muchísimas cosas. Bueno, pedir qué tipo intervención. de acompañamiento, qué contención se le había dado, cuáles eran los pasos que se habían seguido, porque muchas veces nos enfrentamos a cosas donde nosotros ya habíamos informado o estaba en un proceso, que no salen públicamente, porque no se desenlaza en una muerte, pero que es parte del trabajo que hacen los equipos del Ministerio en el territorio cuando ingresan a un hogar, más allá de trabajar prácticas de crianza, de alimentación. La violencia es derivada muchas veces, es derivada por oficio, se judicializan situaciones. Siempre se trata igual de buscar la forma de que la familia sostenga, pero cuando hay una violencia, sea de género, vicaria, intrafamiliar, ahí se aplican protocolos que son muy claros. O sea, los equipos no miran para el costado ese tipo de cosas, tienen no solamente la obligación técnica, profesional, de ser un funcionario público y denunciarlo, sino también la sensibilidad frente a las situaciones y la contención para con esa familia. Lo que ocurre muchas veces, y lo sé porque he trabajado en el tema, es que a veces la justicia y el sistema propio, en vez de aislar a esos chicos, siempre se da la prioridad que se mantengan en el seno de su familia. Y muchas veces mantenerse en el seno de su familia implica ir a la casa del fondo con la abuela cuando los agresores están en la casa del frente o en la cuadra o en la casa de al lado. Y eso determina que se siga exponiendo a esos chicos a una situación de vulnerabilidad porque lo he vivido, es así. Y a veces hay que cuidar eso, porque obviamente que está bueno mantener al niño en el contexto de su propia familia o en su entorno conocido, pero a veces termina siendo un riesgo que se sostiene y a veces hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, se parte de la base que uno tiende a entender que la familia debería ser el lugar más seguro, ¿no? Debería. A veces las realidades de determinadas familias conspiran contra eso, contra lo que debería ser. Entonces, ahí la importancia de poder identificar determinadas variables que se pueda valorar el riesgo. Ahora, el hecho de este fin de semana, la muerte de una beba de 5 meses, otro niño que queda, una madre que va a necesitar de recomponer un montón de cuestiones, debe ser la cosa más... Uno como madre no estaría preparado nunca para perder un hijo, mucho menos de esa manera. Entonces, es importante de todas formas, más allá de que esté o no esté, y tú me lo preguntabas, Daniela, en algún programa de acompañamiento, la contención para esa madre. Y bueno, me comunicaré, trabajaré en estas horas con la directora de mujeres y con el equipo del INAU para hay que tipificar mucho mejor, también lo digo con propiedad, tipificar mucho mejor al alta de nacimiento la escala de riesgo de ese recién nacido, que muchas veces se van con una escala de riesgo que no es la verdadera, porque a veces nos quedamos a solamente lo que pasa a nivel institucional o de Pereira Rosell y después la realidad en el barrio es totalmente distinta, porque obviamente que se miente mucho o se habla de una situación que a veces nada tiene que ver con la realidad del niño y hay que ahondar en eso también. Sí, hay que tener las dos es importante que tengamos las dos herramientas, la información, bueno, del centro hospitalario donde esa mamá o hizo los controles o tuvo ese bebé y después en el territorio. Los ojos en el territorio, la cercanía, la voz de una persona, la actitud de una persona cuando uno se acerca, cuando uno ve, cuando se hacen determinadas intervenciones y hay algo que está fuera de lugar, si se tienen herramientas técnicas se detecta. Hablemos de esta encuesta, Cecilia, si te parece. Si bien hablabas de datos realmente alarmantes, lo que es la violencia, ¿hay algún otro dato que les haya llamado la atención y que los preocupe? De los que nos preocupan, por supuesto, hay uno que se ha sostenido en las 3 ediciones, en el 2013, en el 2018 y ahora nuevamente en el 2023. Es importante mencionar que esta encuesta no solamente le arroja datos al país de la situación de la primera infancia de 0 a 4, sino que a su vez también nos muestra un dato post-pandemia. Claro. Estos niños, muchos nacieron en la pandemia y otros vivenciaron entre 1 año y medio, 2, donde la vida no fue con total normalidad. Si bien llevamos adelante una libertad responsable, esos niños se vieron de cierta medida afectados por un cambio de la organización familiar.
Entonces, esperábamos encontrarnos con datos mucho más alarmantes, te soy sincera. Teníamos la idea de que las cuestiones vinculadas a la seguridad alimentaria no iban a ser un indicador bueno, sin embargo, nos mostró lo contrario, que mejora la seguridad, que si bien aumenta de manera leve la inseguridad moderada, baja la inseguridad grave. O sea que ahí hay una medida que para nosotros podemos decirla que nos deja que mediante la pandemia pudimos sostener determinados niveles país y mejorarlo si se quiere un poco, no de manera significativa, sustancial o para que uno diga, ay, es un gran logro, pero sí es un logro sostenerlo. No así otro dato que viene en aumento desde el 2013, 2018 y 2023, como es el aumento del sobrepeso y la obesidad en los niños, el aumento de la exposición de pantallas. Perdón, ¿podemos volver un segundo a la obesidad? Sí. ¿Cuáles son los datos de la obesidad en niños entre 0 y 4 años? Bueno, nos muestra que es más del 14% está por encima del sobrepeso y la obesidad. ¿Y se ahondan las razones? Porque es bueno ver dónde están fallando a nivel nutricional las familias. Bueno, la propia encuesta arroja un dato que no es nada menor, que se consume mucho menos cantidad de frutas y verduras en la ingesta de los niños y niñas. Entonces, desde ahí partimos de vuelta que hay que volver para atrás en aquello que iniciábamos como la alimentación saludable en esa primera infancia. Bueno, eso como una de las cosas. Después los equipos de nutrición, cuando hacemos un poquito más la pregunta, yo me senté con ellos y bueno, desagréguenme un poco esto, qué factores, bueno, me dicen, Cecilia, acá el tema es que toda la sociedad en su conjunto estamos comiendo mal. Nuestra organización cambió y hay una cuestión de practicidad incluso, hay una cuestión de acceso también que tiene que ver con lo monetario, con la capacidad de qué puedo comer de acuerdo a lo que puedo pagar, y eso incluye determinados alimentos que tienen componentes calóricos mucho más altos. Claro. Entonces, no es no comió, es comió con mala calidad. Exacto. O comió en no toda la cantidad que necesitaba, pero la cantidad que consumió es de mala calidad. Entonces, cuando hablamos de inseguridad hablamos de eso y eso genera el sobrepeso, la obesidad, y eso a su vez también trae lo que es el retraso de la talla de crecimiento. Bueno, tú sos del área de salud y sabes que eso tiene un impacto brutal sobre el desarrollo infantil. Y ahí hay un marcado desafío que de hecho nosotros presentamos estos datos que se hacen en conjunto con el INE y con Salud Pública. La ministra públicamente dijo que bueno, esto es uno de los desafíos que el país ya viene trabajando, pero que vamos a tener que generar nuevas acciones en concreto, más universales, porque además no tiene estrato social esto, ¿no? O sea, tanto como en la clase alta y los más bajos también están como equiparados, ahí no hay una diferencia. Estaba viendo yo también la encuesta y noté que hay una baja de la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses. ¿A qué se da? Bueno, ahí también la encuesta nos arroja dos datos interesantes. La lactancia materna exclusiva baja del 58% al 51%. Uno tiende a decir, bueno, pero ¿y no tomamos medidas positivas para favorecer la lactancia? Sí se tomaron. Hay medidas para que las mujeres vuelvan al mercado de trabajo y tengan determinada conciliación con el horario y puedan llevar adelante la lactancia. Hay medidas de espacio que se promueven para la lactancia, pero la encuesta nos muestra que hay dos cuestiones muy vinculadas. Una, la percepción de la madre de que es insuficiente la leche para el niño, y la otra a la indicación médica que llega posterior a que la madre percibe que su leche es insuficiente. Y bueno, y ahí hay un trabajo muy fuerte para hacer, más en el eje de salud, la ministra sí lo mencionaba, ellos vienen trabajando, me permito hablar porque así lo expresó ella también en la conferencia, vienen trabajando la certificación de determinados prestadores de salud que tengan buenas prácticas para la lactancia en lo que es la madre gestante y el recién nacido, y van a arrojar datos en las próximas semanas para poder generar desde salud también que los prestadores generen, promuevan, eduquen y lleven adelante acciones para que la práctica de la lactancia, que es el mejor alimento de 0 a 6 meses, no quiere decir que el otro sea malo, simplemente es que este es mejor. Entonces, aquellos que puedan, las que puedan, es el ideal, y las que no, vienen igual, pero sí promover a que vayamos hacia el ideal como país. Sí, trabajar en equipos también con asesoras de lactancia, ¿no? En las prestadoras de salud, porque muchas veces, como vos decís, el tema
Yo porque tuve un bebé hace un año y lo que más les importa a veces al médico es no subió de peso, no subió la cantidad de gramos que necesitaba esta semana. Bueno, la leche no es insuficiente, dale fórmula. Entonces a veces capaz que hay que ver el caso en particular, ¿no? Cada bebito es un mundo, y esa regla que tú decís que a veces puede llegar a suceder con los asesores de lactancia o personas que están más metidos en el tema, se puede llegar a mejorar. Sí, nosotros en el programa Uruguay Crece Contigo, que promovemos la lactancia con las madres en el hogar y que hay un asesoramiento específico, hay hasta un kit que se trabaja, que se hizo con UNICEF, con la madre, previo en la etapa de la gestación, para explicarle, bueno, todo lo que va a ser el proceso. Entendemos que ahí hay una arista que se puede seguir desarrollando. Y el Ministerio de Salud Pública también lo entiende así, por eso es que va hacia los prestadores de salud para que promuevan buenas prácticas, para que el asesoramiento llegue en tiempo y forma. Hoy existe, no es obligatorio si tenés un segundo embarazo, a mí me pasó, el segundo embarazo lo aceptás o no lo aceptás. También es que muchas veces salimos de determinado lugar con información errada. Totalmente. O consumimos información que no es de calidad, claro, mediante Google. Muchas mujeres lo hacemos, lo buscamos. Sí, sí. Digo, entonces ahí deberíamos de fortalecer, bueno, ¿cuál es la información de calidad? ¿Qué es lo mejor que yo debería hacer en esta etapa de la vida? Nosotros con la población que acompañamos desde el Ministerio tenemos una guía de crianza, la entregamos con los prestadores de salud en un set de bienvenida. También ahí tenemos otro tema. Ese set no siempre es entregado en todos los prestadores de salud porque no es obligatorio por ellos. Entonces hay muchas cosas, muchos esfuerzos que tal vez están quedando en el camino y que tenemos que volver a reorganizar y ir a una estrategia más universal a la promoción de esta alimentación en esta primera etapa de la vida y sin lugar a dudas de la mano de salud y con lo que tú decís, Jimena, que es el asesoramiento en lactancia, que para la madre en el 1 a 1 y para la situación particular, no todas las mujeres somos iguales. Igual, exactamente. Y todos los bebés bebés son tampoco. distintos. Sí. Hablábamos de sobrepeso y obesidad y hace meses que estamos en campaña electoral y un tema que a veces emerge es el tema de la inseguridad nutricional, el riesgo nutricional, desnutrición. Comentarios que dicen, sí, recorro el país y lo que a la gente le preocupa es que llegar a fin de mes para poder darle un plato de comida a su hijo. Digo, son temas de campaña, convengamos que es así, o eslogan de campaña. ¿Cómo estamos al respecto? O sea, porque uno se imagina desnutrición, no sé, chicos con abdomen prominente, realmente con deficiencias importantes. ¿Qué valoración hay respecto a lo que es realmente la desnutrición en el país, en la situación actual y, digamos, desnutrición de riesgo, ¿no? Bueno, nosotros en realidad cuando hablamos con los equipos, con los datos que tenemos como país, hablamos de malnutrición. Ahí está. Hay una malnutrición. Por un lado tenemos problemas de retraso, producto de inseguridades alimentarias muchas veces, otros productos de consumo excesivo de determinados nutrientes que no son buenos para, y por tanto no hablamos de nutrición severa hoy. ¿Y a qué porcentaje hablamos de malnutrición y edades sobre todo? Bueno, malnutrición, hay un porcentaje importante. Las edades, los cohortes de la ENDIS además lo han mostrado a lo largo de las 3 ediciones y en el seguimiento, porque además esta encuesta es una encuesta longitudinal y sigue después del de nació con 0 hasta 4, 4 hasta 6, 6 hasta 8, además los va siguiendo. A medida eso cambia, sobre todo hay un clic cuando comienzan a estar en centros, por ejemplo, las poblaciones vulnerables, en centros donde se brinda alimentación de calidad. Ahí cambia sustancialmente. ¿Tá? Por eso, en un momento donde estamos en campaña electoral, es importante que este tema se maneje con total responsabilidad, con la sensibilidad que requiere, porque para nadie es lindo decir yo no puedo lograr tener los 4 alimentos o la calidad del alimento porque a mí me alcanza para tal cosa. Entonces también no especular con las necesidades de esas familias, sí pensar que tenemos que darle acceso a productos de calidad como país. Nosotros específicamente en poblaciones vulnerables, embarazo y a partir de 6 meses hasta 1 año estamos acompañando a las familias con canastas de frutas y verduras porque detectamos esto que la ENDI nos dice hoy hace más de 1 año. En las poblaciones que nosotros acompañábamos aplicando instrumentos de medición, detectábamos que les faltaba el acceso por falta de conocimiento, por falta de recursos económicos, fortalecer recursos económicos. Y ahí está la disyuntiva, decir, bueno, pero si el Estado da prestaciones económicas, ¿por qué las familias no se alimentan bien?
Bueno, porque se compra lo que no se tiene que comprar, o porque por desconocimiento. Por desconocimiento muchas por veces, otras razones. otras razones es porque Claro. es lo que llena más, Exacto. para decirlo de manera Sí, que sí. se entienda. Entonces hay que acompañar con materialidad de cosas que hagan a que esos índices mejoren. La desagregación de malnutrición, desnutrición y demás la vamos a tener de la ENDIS. Ahora tenemos los datos generales en tanto a seguridad alimentaria, que ronda más al 56%, bajó 2 puntos porcentuales. La inseguridad en general bajó a nivel país varios puntos, pero igual sigue siendo un tema, y en estos días se presentarán los datos país de toda la población, un tema que a nosotros para la infancia nos importa mucho, porque todo lo que no damos, ya sea en alimentación nutricional, alimentación afectiva y emocional en esa etapa de la vida, Condiciona el futuro. condiciona y determina el futuro. Cecilia, también la encuesta habla de la exposición a las pantallas de los pequeños. Y es altísimo el nivel, un 64%. ¿A qué se lo traduce por parte de los padres, por parte de las encuestadoras? Bueno, exposición a pantallas que pasa del 48% al 64%, o sea, que aumenta sustancialmente. Claro. Estamos hablando de sobreexposición, ¿no? Sí, sí, es una sobreexposición. Ya estaban Ahí va. expuestos, ahora están más horas de las que podían estar. Y bueno, también pasó una pandemia en la vida de todos nosotros, donde la pantalla pasó a ser un centro de comunicación en muchos aspectos, pero socialmente todos, sin querer, también llevamos a nuestros niños a estar expuestos a las pantallas. Uno está con el celular trabajando y yo tengo mi beba de 2 años y me anda prendiendo las piernas y yo estoy contestando un mensaje. Y para ellos el celular, la tablet pasó a ser algo naturalizado totalmente de la organización familiar, que tal vez en otro momento de la vida podía ser solamente y únicamente la televisión. Total. Entonces, también el mundo del centro educativo lleva a que las pantallas sean los medios por los cuales los niños pasan a estudiar. El tema es el uso, y ahí no irse a los extremos. Tenemos que aprender a convivir con esto, pero no exceder. Y en el no exceder también controlar la calidad de lo que los niños ven. Entonces, ahí hay 2 aristas importantes para trabajar. En la edición pasada de la encuesta hubo una investigación específica hecha por la ANI en un fondo de infancia que nosotros generamos con la encuesta anterior del 2018 y ahora posiblemente la administración que venga genere con esta encuesta, donde ahí ya se arrojaban, bueno, qué tipo de acciones se consumían, bueno, en qué momento. Ahí además se detecta que hay un montón de horas mientras los niños comen a la pantalla. Entonces, ahí hay un desajuste que tenemos que trabajar con las familias, pero que sobre todo con los adultos, más que con los niños, que somos quienes ponemos a disposición el uso de las tecnologías. ¿Y está diferenciado en edades? Porque, por ejemplo, a los chiquititos de 0 a 2 años directamente no se recomienda no exponer a pantallas. ¿Esta encuesta diferencia a las franjas? Diferencia en edades, diferencia en qué momento, pregunta en qué momento. Por eso uno de los datos preliminares que nos arroja, bueno, durante la alimentación, o sea, mientras estás comiendo, se ve que es un momento en el que, bueno, genero que esté como pacífico y que logre estar sentado si está mirando algo. Y es una práctica que se hace y, bueno, que además no tiene estrato social, ¿no? No. O sea, Y falta mucha información también. Hay personas que no saben los daños que puede llegar a causar la sobreexposición de los niños con todas las pantallas que hay. Totalmente. Falta información, creo que la evidencia que nos da la encuesta y las posibles investigaciones, porque además las bases van a quedar públicas en la página del Ministerio y eso hace a que los académicos y los investigadores puedan entrar, puedan tomar información, puedan generar mayor evidencia, o sea que esperamos que esta encuesta de acá para adelante además siga arrojando datos que hoy no están en los preliminares, pero que los investigadores mañana se introducen en esas bases y empiezan a sacar el desagregado de malnutrición por edad y lo correlacionan con el momento en el que está comiendo y si estuvo expuesto o no estuvo expuesto, o la situación en el entorno familia, el nivel socioeconómico y un montón de variables que se pueden cruzar y que le da al país la posibilidad a esta encuesta no solo de tener la foto de la primera infancia, sino también de tomar decisiones frente a políticas públicas que seguramente muchas de ellas hay que modificar para adelante y otras hay que fortalecer. Gracias, Cecilia, por la visita. Un placer Gracias a recibirte. ustedes. Muchas gracias.